Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Aldair Gámez y mi compañera Lady Laura Jaramillo Gómez. Nosotros somos estudiantes de la tecnología en análisis de costos y presupuestos y el día de hoy vamos a hablar sobre los orígenes de la administración. Específicamente vamos a hablar sobre cuatro imperios y la influencia que estos imperios, pues en la administración específicamente, tuvieron hasta el día de hoy. Entonces va a empezar mi compañera Lady hablando sobre Grecia y China. Adelante, Lady. Muy buenas noches, compañeros. Como mi compañero ya lo informó, mi nombre es Lady Laura Jaramillo y yo les voy a hablar de la administración en la antigua Grecia. Entonces, los griegos tenían conocimientos de actos administrativos. Se cree que fueron los mejores, ya que entre ellos existen restos de escritos, folletos y papiros que demuestran el tipo de organización que aplicaba al describir ciertos jeroglíficos y escrituras especiales, y se notaba que la administración estaba basada en la belleza y el culto de las artes. La administración griega sobresalía en los trabajos en tallado, pintura, escultura, trabajos manuales, donde sobresalió la belleza. Es decir, en esta administración se premiaba a todas aquellas personas que la naturaleza les dotó de habilidad y buen gusto. La administración gubernamental griega tuvo 4 pasos evolutivos y entre estos están la monarquía, aristócratas, tiranías y democracias. La aportación que dio Grecia a la administración fue demasiado grande y fue gracias a varios de sus filósofos. Uno de ellos fue Sócrates, el cual utilizaba la organización en aspectos administrativos, separando el conocimiento técnico de la experiencia. Aristóteles nos hablaba de lograr un estado perfecto a través de la buena administración. Pericles nos da uno de los principios básicos de la administración que se refiere a la selección de personal, o sea, reclutamiento de personal para todas las organizaciones. Platón hablaba de las actitudes naturales de los hombres y da origen a la especialización, es decir, diferenciando cada área y enfocándose en algo específico. Esta tiene varias clasificaciones, como fue la aristocracia, la oligarquía, la timarquia, la democracia y la tiranía. Y a su vez, esta civilización se dividía en 3 grandes clases sociales, como lo era oro, que eran los gobernantes, plata, los guerreros, bronce, que eran los artesanos y comerciantes. A continuación, les voy a hablar también de la administración china. En esta civilización, el modo chino tenía una forma de instruirse por sí mismo y acomodar a las personas. Si instruirse por sí mismo significaba que la persona primero tenía que saber saber administrarse a sí mismo, su tiempo a nivel, digamos, familiar, personal, para poder tener una buena actitud y un buen desempeño en cualquier organización. Es decir, tener su propio sentido de responsabilidad personal y acomodar a las personas significa proporcionarle la estabilidad económica y la espiritualidad. La administración china, que fue antes, 500 años antes de Cristo, el famoso filósofo Confucio dio unas ideas importantes para la base de gobierno y la administración, el cual consideraba que la persona es lo principal y todo depende del esfuerzo del hombre, y la administración del modo chino puede llamarse la administración de la naturaleza humana, y la cual esta es su principal característica. Es decir, que el administrador debe ser de conducta intachable y sin egoísmos hacia sus demás colegas. La solución a un problema deberá de ser de manera objetiva y sin rebasar las reglas de la ética profesional. Este definía mucho el principio de que se trabaja para el pueblo y siempre se trabaja para el bien común. A continuación les voy a leer algunas de las reglas de uno de los filósofos, que fue Chou, el cual decía organizar el gobierno antes de administrar al pueblo. Es importante organizar internamente el gobierno antes de intentar manejar el Estado. Definir claramente los objetivos ahorra tiempo y crea mejoras en la productividad. Este también habla mucho del tema de cooperar y trabajar en equipo para conseguir excelentes resultados. Y habla mucho de la eficiencia
para lograr un buen desempeño en cualquier aspecto. Este decía que son los seres humanos las herramientas fundamentales de cualquier organización y por lo tanto es importantísimo que desempeñen su cargo con formalidad y corrección. También habla del tema de sancionar, así es como se corrigen y se evitan los errores. A continuación, mi compañero les va a hablar de las otras teorías. Muchas gracias, Lady. Bueno, voy a hablarles de Egipto. La administración en el antiguo Egipto pues estaba centralizada en la capital, propiamente en el Palacio Real. Y también habían unas provincias que tenían su propia administración, pero siempre siguiendo pues el modelo central. Digamos que en la cúspide de la pirámide había pues un faraón que teóricamente pues era un dios y concentraba todo el poder, el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Digamos que él era el que estaba pues en primero en esa jerarquía de autoridad. Lo seguía un visir o un primer ministro que precedía, digamos, esa jerarquía administrativa, pero que también era el jefe de justicia del país. Tenía una jurisdicción original y una jurisdicción de apelación. Estaba a cargo de la Oficina Central de Registros del Estado y servía como arquitecto en jefe del rey. Bajo esta supervisión general del visir, habían también unos grandes departamentos administrativos, como lo era el Tesoro, los graneros, la agricultura, todo el trabajo público y el ejército. Bueno, encontramos en Egipto dos vertientes administrativas, la civil y la del culto real. Me voy a enfocar pues en la civil, que es la que tiene toda la teoría administrativa que nos interesa el día de hoy. Esta administración civil estaba bajo una regla fija e intangible. La jerarquía administrativa era respetada por todos, incluso por el mismo faraón. Ni siquiera él podría sin más entregar hartas funciones administrativas a alguien pues favorito, como nepotismo, sino que la ley dictada por él mismo se lo impedía y lo obligaba a respetar ese escalafón. Digamos que la estratificación social iba a estar de acuerdo pues, al grado de preparación y la integración en la administración. Y estar, pues obviamente, dentro de esta administración tenía un gran prestigio social. Se dice que pues era el 10% de la población los que estaban dentro de esta administración. Todos los miembros de la burocracia, salvo los esclavos, habían sido empleados pagados de tiempo completo. Se hablaba más de salarios y no de gratificaciones. Y pues obviamente el pago iba a variar de acuerdo a la ocupación o al rango del trabajador. Pues se habla de que hay una evidencia de una vida lujosa entre los altos oficiales. También, pues digamos que estos salarios de estos altos cargos se completaba con otra clase de permisos, como por ejemplo el de utilizar propiedades pertenecientes a la corona, como lo eran pues los carruajes reales, y digamos se hace la comparación, como hoy ocurre, con los altos oficiales públicos que también utilizan pues automóviles del Estado y alojamientos también pues obviamente a cargo del Estado. Pero no podemos dejar pasar por alto las construcciones que los egipcios realizaron pues, del tema de las pirámides y las esfinges. Se ha estimado que esta construcción requirió el trabajo durante 20 años de más de 100.000 hombres. Digamos que pues, en este momento significaría manejar y dirigir una ciudad, digamos, con un igual número de habitantes, pero pues obviamente con nuestra tecnología, para hacer como una comparación en lo inmenso que era pues en su momento. Bueno, había que pues obviamente planificar cuántas piedras, de qué tamaño, de dónde iban a ser extraídas, cuándo iban a ser extraídas. Todo eso requirió la práctica de lo que hoy podría denominarse una planificación a largo plazo. También estaba pues la explotación de la cantera, si se iba a hacer durante el invierno o durante la primavera, cómo se iba a marcar cada piedra para señalar hacia qué lado pues iba a estar esa piedra, cuándo se iba a remover la piedra. Todo esto también se utilizaba pues para reducir los altos costos que ello pues acarreaba. También, por ejemplo, se utilizaba y se planificaba cuando iba a haber la inundación del río Nilo para reducir también el costo de transporte de esas piedras. Los egipcios también reconocieron pues la importancia de la especialización en la organización total
como pues indican sus leyes, y estableciendo que ningún negociante podía continuar en cualquier actividad salvo aquella transmitida por sus padres, pues por eso las actividades siempre iban de sucesión en sucesión, como se menciona. Y los mercaderes fueron también exceptuados de participar en asuntos políticos porque esto podría distraerlo en detrimento de sus obligaciones primarias. Pues siempre se les dijo básicamente es que encárguese del privado, que la parte pública, digamos la administración pública, nos encargamos nosotros. Finalmente, en Roma, los romanos consiguieron el control de una población estimada en unos 50 millones de personas. En el año 284, Diocleciano instituyó un nuevo sistema de organización que ponía énfasis en la delegación sucesiva de autoridad, precisamente porque como era un imperio tan grande, él no podía encargarse por sí mismo de cada uno de esos imperios, entonces digamos que se dividió en 101 provincias. Bueno, el servicio imperial se dividía en tres partes distintas, como siempre, pues la división superior, que incluía a los puestos más altos del servicio imperial y de la clase senatorial, pues de los senadores. La división intermedia incluía unos oficios, pues, elevados que seguían en el rango, digamos, de la clase ecuestre, por ejemplo, y la división inferior, que ya incluía, pues, todos los demás cargos, digamos, no tan relevantes, ciudadanos humildes y los esclavos. Bueno, bajo la República, solo los trabajadores del gobierno, excepto los hombres liberados, eran pagados por sus servicios. Pero bajo el imperio, los salarios se extendieron a todos los funcionarios sin importar el rango. Y el sueldo, pues obviamente lo graduaron de acuerdo pues, al rango que había. Es decir, que mayor rango, mayor salario. Y digamos que los funcionarios, ciertos funcionarios también estaban exentos de pagar ciertos tributos y recibían pensiones de jubilación como pues, ocurre hoy en día. Bueno, como los antiguos egipcios, los romanos también tenían una inclinación por el orden y el sistema, y esto impartía a su servicio civil un grado de uniformidad en puestos, títulos y salarios que se acercaba al de una organización militar. Véase que pues, los militares siempre han influido en la administración también como se conoce hoy en día. Y a su vez, esta uniformidad no solo realizaba para una administración disciplinada de asunto personal, sino que también acrecentaba el prestigio y la dignidad del servicio como tal. Bueno, muchas gracias, compañeros y docentes.